Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Papa Francisco. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes en una emisión más de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Nuestros Derechos. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Cristiana Hernández y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver sobre la cultura de los derechos humanos. ¿Qué es y cómo se conforma la cultura de los derechos humanos? Para ello, el día de hoy estamos en esta cabina con el licenciado Alejandro Ledesma, Aldama Ledesma, jefe del Departamento de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a quien le doy la más cordial bienvenida en esta cabina. ¿Qué tal, Cris? Buenos días, pues gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que se pueda. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, pues a usted, amable auditorio, también le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario, puede comunicarse a nuestros números en cabina, el 01800 590 3000 y el 275 5627 si usted nos escucha en el Valle de Toluca. También pongo a su disposición la alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800 999 4000. 01800 999 4000. Hay un abogado o una abogada, le estará atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año para pues a cualquier situación que tenga que ver con sus derechos fundamentales. Si usted necesita alguna asesoría jurídica gratuita, la Comisión de Derechos Humanos le estará orientando en esta situación. También nos puede seguir en nuestras redes sociales más populares. En Facebook nos encuentra como Codem Oficial, en Twitter como @Codem, en Instagram como Codem-oficial y también en nuestro canal de YouTube. En Codem usted podrá encontrar una gran cantidad de contenidos relacionados con los derechos de las niñas, de los niños, de adolescentes, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, en fin, una gran cantidad de contenidos que estarán relacionados con los derechos humanos y que usted puede consultar las 24 horas del día en esta plataforma internacional de videos. Y bueno, pues el día de hoy estaremos platicando sobre la cultura de los derechos humanos, así que bueno, pues usted ¿qué tanto sabe de sus derechos humanos? Hay una encuesta que nos dice que solamente el 5% de la población conoce sus derechos. En México, el 20.5% de la población no ha escuchado hablar de los derechos humanos. De acuerdo con la encuesta nacional, Percepción, Conocimiento y Desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2018, lo que la población mexicana sabe de sus derechos es que protegen al ciudadano, que todos tenemos derechos como personas, la defensa de los derechos, que ayudan a la gente agredida y maltratada, e incluso algunos llegan a pensar que defienden a los delincuentes de las leyes o que no sirven de nada y que son corruptas. Más de la mitad de los mexicanos, es decir, el 60.5% de la gente, no conoce alguna organización encargada de defender los derechos humanos en México. Además, el 40.3% de la población mexicana está convencida que en este país no se respetan los derechos humanos y que en el último año ha empeorado el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Y según el 60.1% de la población encuestada, considera que no ha cambiado la defensa de los derechos fundamentales en México. Si quieres conocer más de esta encuesta, consulta la página de internet www.cndh.org.mx/evaluaciones-encuestas. A continuación, te dejamos con el especialista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para hablar más a fondo sobre este tema. Y
Ya estamos de regreso y pues como les comentaba, estamos con el licenciado Alejandro Aldama Ledesma, quien es el jefe del Departamento de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Licenciado, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cris? Muy buenos días. Pues escuchábamos en esta cápsula que solamente el 5% de la población conoce acerca de sus derechos. De acuerdo a esta cápsula, licenciado, ¿qué problemática pues enfrentan los derechos humanos en la actualidad? ¿Por qué usted piensa que se debe este desconocimiento por parte de la sociedad? Bueno, aquí vemos una falta de respeto a la dignidad, al realizar tratos inadmisibles a la sociedad. Entonces, en este sentido, podemos observar las desapariciones forzadas, la tortura, los tratos crueles y degradantes. Esto es una de las grandes problemáticas que enfrentan los derechos humanos. La falta de oportunidades para acceder a la educación y conocer qué son y cuáles son nuestros derechos fundamentales, ¿no? Otra de las grandes problemáticas que enfrentan los derechos humanos es el incremento de violencia, la falta de la tolerancia para poder resolver los conflictos mediante un diálogo. Entonces, ahí refiere mucho la problemática, y aunado a ello tenemos la desconfianza por parte de las autoridades, que al momento de acudir a algún ciudadano a solicitar apoyo, pues muchas veces no es lo más factible, y con ello pues la desigualdad social son las problemáticas que más se enfrentan los derechos humanos. Claro, el día de hoy estamos platicando acerca de la cultura de los derechos humanos. ¿Qué es la cultura de derechos humanos? ¿Cómo la identificamos? ¿En qué consiste? ¿Y cómo podemos, por supuesto, preservarla? Bueno, en este sentido, la cultura de los derechos humanos son valores, son las actividades que reflejan el comportamiento de la vida del ser humano, así como su dignidad. Tiene un rechazo hacia la violencia, tomando los principios de libertad, de justicia, la solidaridad, de manera que la sociedad tenga una armonía y de convivencia. Ajá. Sí. Hablar de la cultura de derechos humanos es hablar de la igualdad de todas las personas, es hablar del acceso a la justicia, es hablar del respeto a la libertad. Es un sinónimo del respeto al derecho a la vida, a la seguridad, a la educación, a la salud. Es conocer nuestros derechos para poder exigirlos, así como conocer sus límites y las obligaciones que traen aparejadas en cada uno de los derechos humanos. Claro, en ese sentido, la cultura de los derechos humanos también va aparejada con la cultura de la paz, ¿no? El respeto a la dignidad humana, el respetar a todas las personas, ya sea por su raza, por su religión, por su etnia. Todo esto va aparejado, ¿cierto? Efectivamente, la mayoría de las personas, pues, como nos mencionaba la cápsula, efectivamente no sabe cuáles son exactamente sus derechos y ni cómo defenderlos. Entonces es ahí donde la cultura de los derechos humanos tiene que ser efectiva para poder conocerlas, para poder saber acerca de la cultura de los derechos humanos. Claro, usted como jefe de Departamento de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues llega a las personas, llega la gente a la comisión, llega pues sin conocer si la situación que le aqueja presenta una probable violación a los derechos humanos. Usted como jefe de este Departamento de Atención Inmediata y de Primer Contacto, ¿cómo atiende a las personas? ¿Cómo se les orienta para conocer si fueron víctimas de alguna violación? Primero que nada, siempre debemos identificar la vulneración a derechos humanos, entablar un diálogo de forma muy, muy tranquila, muy pacífica, porque muchas veces las personas llegan tan desorientadas, tan lastimadas, y eso hace que muchas veces se pierdan en el razonamiento que tienen. Entonces, una vez que el servidor y a través de también mis compañeros que se encuentran en la unidad de orientación y recepción de quejas, recibimos a estas personas, pues damos la orientación y en caso de poder ser necesario iniciar la queja, como así lo plantea. Claro, escuchábamos que solamente 5% de la población conoce sus derechos humanos. ¿Qué hace falta para que pues la gente conozca un poco más acerca de sus derechos y para que pues ellos sepan que la comisión les está atendiendo, les está orientando y les está diciendo
esto es una violación a sus derechos humanos y por lo tanto se puede iniciar una queja. Claro, tenemos diferentes medios como para poder acercarnos a la gente, ¿verdad? Una de ellas, como ya lo mencionaste, es el 01800, nuestra alada gratuita, 999-4000, las 24 horas del día, los 365 días del año. También tenemos nuestro portal de quejas, esta es la que está en la página de internet, donde se capturan la vulneración a derechos humanos, y de esa manera pues nosotros tenemos el acceso a esta información para poder ser analizada y posteriormente turnada a una visitaduría en caso de que sean vulnerados los derechos humanos. Sí. En apoyo a esto tenemos en tecnologías modernas se acaban de implementar, la aplicación móvil CODEM, que es una aplicación que se baja a nuestro celular a través de Play Store. Entonces a través de ellas envía una alerta a nuestra cabina de aplicaciones, en donde la recibimos, la analizamos y posteriormente es turnada a las visitadurías también. Otra también de ellas son las casetas de videollamada. Claro. Ese servicio que se ha implementado actualmente, quienes se han puesto a favor de la sociedad, impulsadas por nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es de la manera en la que se pueden acercar a la Comisión de Derechos Humanos. Claro, estas aplicaciones móviles son muy importantes, son muy interesantes, porque la gente puede ya conocer un poco más acerca de sus derechos humanos, ¿no? No es solamente que entren a una página de internet y que pues estén buscando, no, ahora la gente se le puede acercar a través de estas aplicaciones y pueden pues conocer un poco más acerca de la cultura de derechos humanos, y con la cual, pues también pueden iniciar alguna queja, pueden acercarse a la comisión, ¿cierto? Efectivamente, esto nos está acercando más también a personas más jóvenes, a personas que día a día ya tenemos el celular como medio de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ya el acercamiento de la Comisión de Derechos Humanos se ha estado haciendo más factible como para poder apoyarlos en cuanto a la vulneración a derechos humanos y detectarlas. Claro, invitarlos a que ustedes descarguen esta aplicación móvil a través de su teléfono inteligente, ya sea en el sistema operativo iOS o en el sistema operativo Android. Cualquiera de estos dos puede funcionar para que usted pueda entrar a estas aplicaciones móviles. Así que pues si usted está pues siendo vulnerado en sus derechos fundamentales, puede aplicar a través de estas tecnologías de la información, y por supuesto la Comisión de Derechos Humanos le estará atendiendo. Y en ese sentido, ¿qué le parece si escuchamos un poco acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, qué es, cómo se conforma y por supuesto cómo le puede ayudar a usted a conocer un poco más acerca de la cultura de los derechos humanos? El 24 de octubre de 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, nació la Organización de las Naciones Unidas, como un organismo intergubernamental con el propósito de salvar a las generaciones futuras de la devastación de conflictos internacionales. En este marco, nació la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt se encargó de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. Este es el documento más universal en existencia, describiendo los 30 derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. En la actualidad, la declaración es un documento en continua evolución que ha sido aceptada como contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo. Para tomar en cuenta, según el libro Guinness de Récords Mundiales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más traducido del mundo. Ya estamos de regreso y les recuerdo que en la Comisión de Derechos Humanos lo podemos atender a través de nuestra línea telefónica, el 236-0560, si usted se encuentra en el Valle de Toluca, y también puede acceder a nuestra alada sin costo, el 01800-999-4000, 01800-999-4000. Ahí es un abogado o una abogada, le estará atendiendo las 24 horas del día si usted se encuentra en cualquier sitio del Estado de México, e incluso, si usted se encuentra fuera de esta entidad. Por supuesto,
supuesto, el día de hoy estamos hablando acerca de qué es la cultura de los derechos humanos, y usted puede acercarse, ya lo escuchaba, a través de las aplicaciones móviles también que tiene la Comisión de Derechos Humanos, y también a través de nuestra página de internet www.codem.org.mx, y en nuestras redes sociales, que bueno, pues ya están acercando cada vez a más jóvenes a todas estas tecnologías y a todas estas situaciones que tienen que ver con sus derechos humanos. Y licenciado, pues platíqueme un poco acerca de esta cultura de los derechos humanos. ¿Cómo se pueden dar a conocer un poco más a la población? ¿Cómo pueden saber más acerca de sus derechos humanos? Bueno, aquí una de las soluciones depende de la intervención de hombres y mujeres. En ese sentido, todos los hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad, la cooperación de todos los que pueden aportar la estabilidad y una ayuda necesaria para obtener resultados duraderos que vayan en beneficio de las sociedades, que vayan en beneficio y en pro de los derechos humanos. Entonces, pues para ello, actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desarrolla programas de capacitación destinados a grupos vulnerables, a organizaciones sociales, civiles, y en general a todas las personas de manera permanente. De esta misma forma tenemos una visitaduría itinerante, la cual es un vehículo que está adaptado para poder acudir a las comunidades más lejanas de la entidad mexiquense, para acercar los servicios que tiene la Comisión de Derechos Humanos, como lo pueden recibir en las oficinas. Es lo mismo, en este sentido pues también vamos a dar asesorías jurídicas. Muchas veces escuchamos a las personas que, como lo estábamos mencionando hace rato, existen personas que ni siquiera saben que han sido vulnerados en ese momento sus derechos humanos por autoridades. Entonces nosotros, al escuchar esta situación y encontrar elementos para poder iniciar la queja, pues les damos las herramientas para poder defenderlos. Entonces en ese momento pues la Comisión de Derechos Humanos se acerca en los contactos que tenemos con las gentes, con las personas que están en estas comunidades. También se hace la difusión acerca de los derechos humanos y a dónde deben de acudir en caso de que sean vulnerados. Entonces en ese sentido es donde podemos conocer y nos podemos acercar a este tipo de personas que necesitan que sean defendidos sus derechos humanos. Claro, en ese sentido, ¿qué cree usted que le falta a la sociedad para conocer sus derechos? ¿Qué necesitan para acercarse a ellos y también pues para saber qué es lo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y por supuesto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no?, que atiende violaciones por autoridades federales? Sí, en ese sentido la cuestión con la educación en cuanto a derechos humanos es un factor que está implicando y que debe de ser verdaderamente obligatorio. El desconocimiento de cada uno de los derechos humanos ha hecho que las personas no encuentren una salida o duden que la Comisión de Derechos Humanos haga algo en defensa de sus derechos. Entonces es la invitación que se le hace a todo el público, a toda la sociedad, para que de esta manera se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos, a las visitadurías que tenemos en todo el Estado de México, los generales y adjuntas, que con el personal que se encuentra es realmente capacitado como para poder ayudarlos, atenderlos y de esta manera pues proteger y ir en pro de los derechos humanos de la sociedad. Claro, recordarle por supuesto a la gente que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 16 visitadurías generales y adjuntas en las cuales pues usted puede acercarse a cada una de ellas y solicitar el apoyo del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no solamente en el edificio central de Toluca, sino también pues están las visitadurías de Naucalpan, de Cuautitlán Izcalli, de
Atlacomulco, en el sur por supuesto tenemos las visitadurías generales, y también, bueno, pues en el municipio de Lerma está la visitaduría de atención inmediata, y también por supuesto la de mediación y conciliación. Ahí también usted puede acercarse y solicitar la atención del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y licenciado, bueno, pues en este sentido, en el mundo actual donde nos encontramos pues en constante evolución, ¿dónde podemos informarnos acerca de nuestros derechos humanos? La información está exactamente con nosotros en la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos diferentes medios, ¿no? Ya hablábamos de nuestra página. Tiene diferentes contenidos, muchos contenidos de derechos humanos en favor de la protección. Tenemos, aparte de ello, la Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos imparte pláticas de prevención a la vulneración a derechos humanos. Entonces son los puntos básicos en donde podemos poder saber y conocer sobre los derechos humanos. Son pilares que debemos de conocer, la educación, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Claro. En ese sentido. Claro. También en esta Secretaría General, usted nos comentaba de estas pláticas, tenemos la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica, que además de impartir las pláticas, también dan cursos a los servidores públicos incluso, y también al sector social, ¿no? Así es, estas pláticas pues van enfocadas a las sociedades, a las mismas autoridades, para que de ellos también no vulneren los derechos humanos de la sociedad y que vayan en apego a la ley, que vayan en apego a derecho, para que de esta manera vivamos en una convivencia social libre de vulneración a derechos humanos. Claro. En ese sentido. Hay que resaltar también que no solamente la ciudadanía en general necesita conocer sus derechos humanos, sino también los servidores públicos. Muchas veces los policías, por ejemplo, gente de la Fiscalía General de Justicia, incluso de las mismas autoridades municipales, no conocen acerca de sus derechos y tampoco conocen cómo atender a la ciudadanía y cómo evitar vulnerar los derechos de la propia población, ¿cierto? Efectivamente, en algunas ocasiones estos sectores se tienen que llevar las capacitaciones a derechos humanos. Entonces, de esta manera, pues vemos la no vulneración, para que la sociedad vea que los derechos humanos son protegidos y tienen que llevarse conforme a derecho. Claro, tenemos una llamada de nuestro auditorio que nos pregunta que, bueno, pues existe esta inquietud en la población sobre la defensa de los derechos de quien se presume ha cometido, por ejemplo, un delito, ¿no? ¿Cómo se afecta o cómo se actúa, mejor dicho, en ese sentido? ¿Cómo se actúa en esta situación cuando una persona, bueno, pues se presume ha cometido un delito? Bueno, aquí la situación, una vez que el Ministerio Público o alguna policía haya puesto a disposición al Ministerio, al Ministerio Público en este caso, se va a ver la no vulneración a derechos humanos en caso, si ellos tienen una orden de aprehensión, si no fue de manera arbitraria, si no usaron exceso de fuerza, si está golpeado. En ese sentido, nosotros, la Comisión de Derechos Humanos interviene para que no sean vulnerados estos derechos: el derecho a la salud, el derecho a la legalidad, el derecho a tener comunicación con sus familiares. En ese sentido estamos protegiendo los derechos humanos de los imputados. Claro, entonces el ejercicio de la acción penal pues la ejerce el Ministerio Público y hará las diligencias necesarias para determinar la culpabilidad y la participación del imputado. En la Comisión de Derechos Humanos interviene con los fines de proteger y salvaguardar la integridad de la persona que se encuentra en ese momento imputada. Licenciado, pues estamos ya casi llegando al final de este espacio. ¿Algo más que desea agregar? Sí, la cultura de los derechos humanos, ya que en la medida de lo posible la sociedad tiene que conocer cuáles son sus derechos. Es la medida en la que puede exigirlos, logrando con ello una armonía social. Entonces la cultura de los derechos humanos es básicamente importante en la actualidad.
Así es. Pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias por estar con nosotros y por orientar a la ciudadanía acerca de sus derechos humanos. No, gracias a ti, Cristian, por la invitación y seguimos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y a usted muchísimas gracias, amable auditorio. Es así como hemos llegado al final de este espacio. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. A nombre de quienes hacen posible esta emisión, su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención y recuerde que respetar los derechos humanos es una forma de lograr la convivencia más pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más relevantes en materia de derechos humanos. El presidente de la Comisión Estatal de Humanos del Estado de México se pronunció a favor de la vida y de una ley que no criminalice a la mujer. El ombudsperson mexiquense aseguró que la legislación de la interrupción legal del embarazo solucionará un problema de salud pública. Por tanto, el Congreso local debe considerar la libertad de la mujer, su derecho a decidir y a elegir la maternidad o no. A un mes de la firma del Convenio de Colaboración Académica y de Investigación, el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García presentó ante el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, un instrumento metodológico para la prevención de la violencia de género y el feminicidio, uno de los primeros productos del convenio con la Universidad de Texas en Austin y la red internacional FAMECOM AC. Durante la primera sesión del Consejo Consultivo, se propuso organizar un congreso de jóvenes que ayude a sensibilizarlos sobre la importancia de los derechos humanos. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos. El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.